¿Qué alimentos pueden ser más peligrosos de lo que imaginas? Desde las papas que comes habitualmente hasta pulpos vivos. Descubre en este video lo que hay detrás de cada bocado y por qué algunos alimentos son mejor dejarlos en la mesa. El pez fugu japonés. El pez fugu es el segundo vertebrado más venenoso del planeta. Pero incluso en segundo lugar, estos peces pueden contener suficiente tetrodotoxina mortal para matar a 30 humanos. Así que creo que ese segundo puesto es realmente irrelevante. Se llaman peces globo por la extraña forma en que se protegen de los depredadores. En la naturaleza, pueden hincharse para que sea extremadamente difícil para un depredador mantenerlos agarrados o incluso hincarles el diente. En realidad, este mecanismo de defensa probablemente salva la vida de los depredadores con la misma frecuencia que la de los peces globo, ya que un solo mordisco podría matarlos. Aunque su reputación como pez venenoso supermortal es extremadamente conocida, todavía hay mucha gente que quiere comerse el pez globo. ¿Una locura? Tal vez, pero es cierto. En Japón, este pez es un manjar conocido como fugu, pero debe prepararlo una persona certificada y altamente cualificada. Si se hace un pequeño corte equivocado al preparar un pez globo, el que lo coma morirá. Se trata de un asunto serio, y aunque hay aproximadamente una muerte al año por ingerir este manjar, casi siempre se debe a personas que intentan preparar el pescado por sí mismas en lugar de pagar los elevados precios de los restaurantes para que un experto lo haga correctamente. Setas. El problema con las setas es que estas cosas son extremadamente tramposas. Pueden parecer completamente inocentes, pero en realidad podrían esconder todo tipo de secretos mortales. Hay muchas setas comestibles y deliciosas. Hay algunas muy astutas que se les parecen mucho, pero en realidad son muy venenosas. Así que antes de saltar en el bosque con una cesta y una cena, plan para un lugar de forrajeo entrante, asegúrese de que realmente sabe sus cosas. En 2019, la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos informó que hubo 5.799 envenenamientos causados por hongos, y eso también incluyó 2 muertes. Ahora, llámame nerd de la seguridad, pero eso es un montón de ingestión descuidada de hongos. O hay muchos más chefs con intenciones asesinas por ahí de lo que uno podría imaginar. Sea como sea, probablemente sea una señal de que las setas pueden ser bastante peligrosas si no sabes completamente qué es lo que estás comiendo. Cuidado con las setas letalmente tóxicas que se hacen pasar por comestibles. E incluso si tienes una nueva guía ilustrada para acompañar tu cesta, un auténtico experto en búsqueda de setas puede ser el mejor compañero en tus misiones por el bosque. De lo contrario, puede que no encuentren tu cuerpo en semanas. Anacardos crudos. Un momento. Esos anacardos que has estado comprando y convirtiendo en sustitutos veganos para todo tipo de emocionantes experiencias basadas en la comida, ¿pueden matarte? Bueno, algo así. Aunque en la etiqueta ponga anacardos crudos cuando los compras en la tienda, en realidad no están crudos en absoluto. Crudos de verdad, directamente del árbol. Los anacardos contienen una toxina mortal. Al parecer, también pueden matarte. Resulta que los anacardos crudos contienen una sustancia química llamada urushiol, que es la misma que se encuentra en la hiedra venenosa. Y si eres alérgico a ella, te puede hacer mucho daño. Pero no temas. Los llamados anacardos crudos que puedes comprar en la tienda han sido tostados a fuego alto o cocidos al vapor. Y ese proceso elimina todos los residuos asquerosos y peligrosos de los anacardos antes de pelarlos, secarlos y quitarles la cáscara. ¿De verdad? Los anacardos crudos aún están con cáscara y sin tratar. Esos son los que absolutamente no pueden ser comidos por los seres humanos, a menos que dichos seres humanos estén empeñados en un billete de ida al cementerio. Teja Carl. ¿Tiburón podrido para cenar? Oh, sí, nadie lo ha dicho nunca. Pero por lo visto la gente lo come, y algunos lo hacen a propósito. Al parecer, este plato islandés se remonta a la época vikinga, y todos sabemos que solo hacían cosas que deberíamos seguir disfrutando en el mundo moderno. Ya sabes, como todo eso de la decoloración, el saqueo y la ultraviolencia en general. Eso era perfectamente sensato. Así que probablemente también tenían algunas recetas excelentes. Ya sabes, si te apetece un poco de carne de tiburón fermentada, tienes que seguir algunas reglas,
porque la cosa no solo suena asquerosa, sino que también es en realidad algo peligrosa. El acto de fermentar el tiburón formaba parte de las prácticas de conservación de alimentos que resultaban esenciales para garantizar el sustento durante todo el año en los meses de escasez. Por lo tanto, es lógico que esto se practicara en el pasado, antes de que existieran sistemas modernos como la refrigeración y otros. Hoy en día, es una delicadeza que se basa en mantener vivas las tradiciones. Pero los tiburones que se utilizan para hacer estas cosas en realidad ni siquiera son comestibles. Cuando la carne está fresca, es venenosa, así que es necesario procesarla antes de poder ingerirla. Al tiburón se le quita la cabeza y se le destripa como a cualquier otro pescado, pero luego se mete en un agujero en la tierra y se deja de 6 a 18 semanas. Después se desentierra, se trocea y se cuelga a secar. Y el resultado ha recibido críticas muy diversas, desde asqueroso y terrible hasta parecido al queso azul, pero 100 veces más fuerte, y en algunos casos extremos, repulsión física y expulsión inmediata del elemento ofensivo. Así que te pregunto, ¿le darías una oportunidad? Las hojas de ruibarbo son totalmente venenosas, digo yo. Bueno, en realidad es ruibarbo, pero desgraciadamente no de la variedad sin sentido. Ahora, este uno puede venir como un shock para usted, a pesar de que la cosa tats pegado a ellos es delicioso y totalmente comestible. Las hojas de la planta del ruibarbo están llenas de una toxina peligrosa que puede hacerte sentir bastante mal. Y en ocasiones, si eres especialmente desafortunado, podrías morir. Estas hojas contienen niveles extremadamente altos de una sustancia llamada ácido oxálico. Esta sustancia es natural y se encuentra en muchas plantas. De hecho, también se encuentra en el fruto del ruibarbo, pero en un nivel mucho más bajo y, por tanto, menos problemático. Las hojas, sin embargo, son otra historia. Si un ser humano ingiere demasiado de este ácido, puede provocar todo tipo de problemas en su organismo. De hecho, ingerir demasiado puede provocar una acumulación de cristales de oxalato de calcio en órganos vitales. Suena desagradable de por sí, pero los síntomas son especialmente molestos e incluyen problemas respiratorios, convulsiones e insuficiencia renal. Y finalmente, puedes morir. Generalmente, sin embargo, las intoxicaciones más leves presentan síntomas como vómitos y diarrea, o peor aún, la toxicidad puede provocar dolor de garganta, dificultad para tragar, dolor abdominal y vómitos con sangre. Todo esto es muy interesante y sin duda un poco alarmante. ¿Debería preocuparse? Si lo único que no le deja dormir es la preocupación por las hojas de ruibarbo, probablemente no le pasará nada. Eso sí, procura no comértelas. Yuca. La yuca, una hortaliza de raíz comúnmente disfrutada en regiones como África, Sudamérica y partes de Asia, es un alimento básico vital en la dieta de millones de personas. Sin embargo, este tubérculo aparentemente inocuo conlleva un peligro natural: la presencia de glucósidos cianogénicos que, si no se procesan adecuadamente, pueden dar lugar a la producción de cianuro. Consumir yuca mal preparada puede provocar una intoxicación por cianuro caracterizada por síntomas como mareos, dolores de cabeza y confusión, y en casos graves puede resultar mortal. Para que la yuca sea segura para el consumo, deben tomarse ciertas precauciones. Las raíces deben pelarse cuidadosamente y cocinarse a fondo para eliminar las toxinas. En algunas prácticas culturales, la yuca se remoja en agua y se somete a fermentación, lo que reduce eficazmente su contenido tóxico. Sin embargo, no preparar la yuca correctamente puede provocar una intoxicación aguda, y la exposición crónica a la yuca mal procesada puede provocar con el tiempo problemas de salud como bocio y daños nerviosos. Es importante señalar que no todas las variantes de la yuca son iguales en cuanto a toxicidad. Algunas, denominadas yuca amarga, contienen niveles más altos de toxinas y suelen evitarse o someterse a un tratamiento especial para minimizar su contenido tóxico. Aunque los métodos específicos de preparación de la yuca pueden variar según la región, el objetivo final sigue siendo la neutralización de los glucósidos cianogénicos para garantizar que la raíz sea segura para el consumo de esta forma. La yuca sigue siendo una fuente crucial de hidratos de carbono en muchos países en desarrollo,
equilibrando sus beneficios con la necesidad de un procesamiento cuidadoso. Patatas. Las patatas son innegablemente una de las verduras más consumidas en todo el mundo, presentes en multitud de deliciosos platos, desde crujientes patatas fritas hasta sustanciosos guisos. Sin embargo, es crucial ser consciente de que ciertas partes de la planta de la patata, en particular las secciones verdes de la piel y cualquier brote, contienen alcaloides tóxicos como la solanina y la chacanina. El consumo de estas partes tóxicas de la patata puede provocar lo que se conoce como intoxicación por la planta de la patata, que se manifiesta con una serie de síntomas. Estos síntomas pueden variar desde molestias gastrointestinales leves, como náuseas y malestar estomacal, hasta cuadros más graves, como vómitos, diarrea y, en casos extremos, incluso el coma o la muerte. La coloración verde en estas partes es consecuencia de la producción de clorofila, que en sí misma no es perjudicial. Sin embargo, sirve como indicador de que pueden estar presentes niveles potencialmente peligrosos de alcaloides. Para mitigar cualquier riesgo, se recomienda encarecidamente pelar las patatas y eliminar cuidadosamente cualquier porción verde o brote antes de cocinarlas. Es importante tener en cuenta que los métodos de cocción como freír, hornear o hervir no eliminan estas toxinas, por lo que su eliminación es absolutamente esencial. Merece la pena reconocer que la sensibilidad individual a estos alcaloides puede variar, ya que algunas personas experimentan síntomas incluso a niveles más bajos. Para quienes cultivan patatas, un almacenamiento adecuado lejos de la luz puede ser una medida preventiva, ya que impide eficazmente la germinación y el desarrollo de estos compuestos tóxicos. En resumen, aunque las patatas se consideran en general seguras y nutritivas, es crucial ser consciente de los riesgos potenciales que pueden suponer para la salud si no se consumen y preparan adecuadamente. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Fugu. El fugu, también conocido como pez globo, es un manjar muy apreciado en Japón, pero viene con una advertencia mortal. Puede ser letal si no lo prepara impecablemente un chef certificado. Este intrigante pez contiene una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina, que es más de 1000 veces más potente que el cianuro. Para ponerlo en perspectiva, hay suficiente tetrodotoxina en un solo pez globo para matar potencialmente a 30 humanos adultos. Y, lo que es más inquietante, no se conoce ningún antídoto para sus efectos. Las partes más peligrosas del pez son el hígado, los ovarios y la piel, que contienen la mayor concentración de esta potente toxina. Aunque los cocineros expertos con formación y certificación especializadas saben exactamente cómo extraer estos componentes peligrosos, siempre existe el riesgo de un error humano. Es la razón por la que se ejerce la máxima precaución. A pesar de los graves peligros asociados al consumo de fugu, sigue siendo un plato muy solicitado en Japón, a menudo servido como sashimi o en una olla caliente. No obstante, el gobierno japonés mantiene estrictas regulaciones en cuanto a la preparación y venta del fugu. Estas normas exigen que los chefs reciban una formación rigurosa y obtengan una certificación, un proceso que puede llevar varios años. Incluso con estas estrictas salvaguardias en vigor, surgen casos ocasionales de intoxicación por fugu, la mayoría debidos a cocineros aficionados que intentan preparar el plato en casa. Los síntomas de la intoxicación por fugu abarcan mareos, náuseas y dificultades para respirar. Si no se tratan, estos síntomas pueden progresar hasta la parálisis y, en el peor de los casos, resultar mortales. Casu marzu. El casu marzu, un queso tradicional sardo, es famoso por su proceso de fermentación poco convencional en el que intervienen gusanos vivos. Introducidas intencionadamente en el queso por los queseros, estas larvas, crías de la mosca del queso, desempeñan un papel crucial en la descomposición de las grasas del queso, transformándolo en un manjar blando y untable. Aunque esto puede despertar el interés de los comensales aventureros, consumir casu marzuki conlleva importantes riesgos para la salud. Los gusanos son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a las condiciones ácidas del estómago humano, pudiendo causar pseudomiasis, una infección parasitaria en el tracto digestivo que provoca síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Para aumentar el malestar, estos gusanos pueden saltar hasta 15 centímetros cuando se les molesta,
lo que supone el riesgo de invadir otras partes del cuerpo si no se consumen adecuadamente. Debido a estas preocupaciones sanitarias, muchos países, incluidos los de la Unión Europea, han prohibido el casu marzu. No obstante, se sigue produciendo y consumiendo en algunas partes de Cerdeña, a menudo violando la ley. Los que se atreven a probarlo toman precauciones, cubriéndose los ojos y manteniendo las manos por encima del queso para evitar cualquier salto accidental de los gusanos. Almendras amargas. Los nutricionistas suelen recomendar las almendras como tentempié saludable. Pero lo que quizá no sepa es que existen dos tipos principales de almendras, siendo uno de ellos superior para su salud. Las almendras dulces, el tipo que suele encontrar en los supermercados y en los productos horneados, son con las que la mayoría de la gente está familiarizada. Sin embargo, también existen las almendras amargas, que no suelen venderse en los supermercados. Las almendras amargas tienen un sabor apropiadamente amargo y se utilizan principalmente para hacer extractos y pastas. En realidad, estas almendras amargas son venenosas cuando se consumen crudas debido a la presencia del glucósido amigdalina, que puede descomponerse en compuestos como el cianuro de hidrógeno, una potente toxina. De hecho, solo 6 almendras amargas crudas pueden bastar para causar una intoxicación grave y unas 50 pueden provocar la muerte. Aunque algunas investigaciones sugieren que el procesado térmico puede reducir el contenido de cianuro en las almendras amargas, la cantidad exacta de calentamiento necesaria para hacerlas seguras es incierta. Dados los riesgos que entrañan, probablemente sea mejor no experimentar con ellas. Plantas carnívoras. Ahora comenzaré con uno que realmente esté marcando el tono de todo el video, porque si escucharas que alguien va a comer plantas, no te sorprenderías tanto. Hay ciertas personas que solo comen alimentos orgánicos y las plantas obviamente son parte de eso. Sin mencionar que las verduras son buenas para la salud, así que introdúcelas en tu cuerpo. Las plantas se pueden utilizar como medicina de determinadas maneras, por lo que, sinceramente, ingerirlas es una buena idea. Pero, ¿y si te dijera que algunas personas comen plantas carnívoras? Ya sabes, como la Venus atrapamoscas, las droseras, las plantas carnívoras y más. Estas son plantas muy especiales y muy extrañas, que están literalmente diseñadas para atraer cosas como insectos y luego usan químicos especiales para descomponerlos para que la planta pueda darse un festín con ellos. Hay mucho que comprender e incluso los científicos se sorprenden de lo que hacen. ¿Pero la gente realmente los come? Pues sí y no. Porque, al igual que ciertos animales del mundo, puedes comerlos. Pero si debería hacerlo depende de cuánto sepa realmente sobre ellos. Por ejemplo, algunas de estas plantas carnívoras tienen toxinas y eso puede arruinar tu estómago. En segundo lugar, no todas estas plantas pueden acabar con su presa, lo que significa que pueden aterrizar en ti. Entonces, si bien puedes comerlos, debes tener en cuenta cuál decides poner en tu sistema. Fugu. Si te dijera que el fugu es un pez, probablemente estarías de acuerdo con eso. Pero si te dijera que fugu es otro nombre para el pez globo japonés, podrías empezar a asustarte un poco. Eso es porque contiene tetrodotoxina. El pez globo, independientemente de la región de donde sea, es uno de los animales más mortíferos de todo el planeta. Y no hago esa afirmación a la ligera. La toxina que contiene es tan letal que incluso una pequeña cantidad podría matarte si no tienes cuidado. De hecho, en Japón, comer pescado estuvo prohibido durante 300 años debido a lo mortal que era. Pero las cosas han cambiado, o al menos así ha sido en Japón. Este manjar está disponible en Japón y la respuesta se reduce a la preparación y la experiencia. Con el tiempo, los japoneses descubrieron cómo eliminar literalmente la toxina del pez globo para que la gente pudiera comerlo de forma segura y así poder servirlo. El problema es que debes tener licencia de chef para prepararlo y luego debes comerlo en el restaurante. Se prohíbe a las personas prepararlo en sus propios hogares. De hecho, está prohibido internacionalmente debido a estos factores, e incluso la familia real japonesa tiene prohibido comerlo, sin importar cuál sea la situación. Ake. En Jamaica hay otro en el que la preparación y la experiencia son claves para preparar una excelente comida y, francamente, mantener viva a la gente. Su fruta nacional es la conocida como ake.
Es una fruta muy especial que solo crece en la nación insular, junto con África Occidental, donde fue concebida originalmente. Y a la gente le encanta. Se vuelven locos por eso. Y cuando está maduro y preparado adecuadamente, está delicioso. Y si no, estás en serios problemas. ¿Pero por qué es eso? Bueno, cuando la fruta no está madura, tiene un veneno llamado hipoglicina, y es una toxina muy poderosa, lo que provoca que la gente padezca una enfermedad conocida como enfermedad de los vómitos jamaicanos. Sabroso. Al principio solo suena como un fuerte dolor de estómago, pero debido a que la enfermedad es tan poderosa que puede poner a una persona en coma o incluso matarla, hay que esperar a que maduren y luego abrirlas naturalmente. Y después de eso, solo debes comer una determinada parte de la fruta, evitando las venenosas semillas negras. Debido a estos pasos y restricciones, solo ciertos productos procesados y clave se exportan a lugares como Estados Unidos. De lo contrario, está completamente prohibido. Lo que puede parecer algo duro al principio, pero piénsalo. Después de escuchar todo esto, ¿te arriesgarías a probar una fruta si no estuvieras seguro de haber eliminado todas las partes venenosas? Lychee. Ahora nos dirigimos a la India para contar una historia muy oscura sobre una fruta que, honestamente, es realmente deliciosa cuando se come adecuadamente. ¿No es siempre así? Aunque de todos modos, hay una serie de incidentes sobre el lychee no hace mucho tiempo, porque verás, había algunos niños en la India que vivían cerca de granjas de lychee y comían la fruta y luego les pasaban cosas malas. Hubo casos en los que gritaban de dolor, entraban en coma y morían alrededor del 40% de las veces, lo cual es francamente horrible si lo piensas. ¿Pero qué está pasando en el mundo? Bueno, los niños comían la fruta del lychee antes de que madurara. Y lo que es peor, los comían con el estómago vacío. ¿Pero por qué eso importa? Bueno, las frutas contienen algo que causaría un nivel bajo de azúcar en la sangre. Y en los cuerpos de estos niños básicamente hambrientos, eso causa todo tipo de efectos secundarios desagradables. La ironía aquí es mucho más rica de lo que cabría esperar, porque cuando están maduras, estas frutas pueden ser algunas de las más saludables que existen. Una taza de lichis es una buena fuente de vitamina CB2, que es riboflavina, potasio y cobre. Pero como se señaló, hay un problema. No puedes comerlos solo. Hay que tomarlos con otros alimentos. Pulpos vivos. Y lo que es igualmente importante, deben ser pulpos vivos con moderación. Si asiste con frecuencia a bares de sushi y otros restaurantes de mariscos, conocerá el término calamares, que es un término elegante para los calamares cocidos. Si se prepara adecuadamente, puede ser una delicia increíblemente sabrosa. Pero, lamentablemente, hay quienes llevan ese deseo por los calamares o el pulpo a niveles más repugnantes jamás vistos. Porque hay algunos lugares que te permiten comer pulpo mientras aún está vivo. Y eso me hace preguntarme cómo la raza humana ha durado tanto tiempo. Necesitamos agregar algo de contexto aquí. En primer lugar, esto es algo que solo puedes conseguir en lugares como Corea del Sur. Y en segundo lugar, el término vivo podría ser un nombre poco apropiado. Técnicamente hablando, el pulpo está muerto. Pero el problema con eso es que mientras lo cortan en lo que se conoce como algo que no voy a intentar pronunciar, los tentáculos que comerás todavía se mueven. Entonces, en cierto sentido, sí, está vivo. Ahora bien, si estás pensando que no hay forma de que eso sea seguro, estás en lo cierto. Porque piénsalo, si los tentáculos todavía se están moviendo, eso significa que todavía tienen una función para hacer ciertas cosas dentro de ti. Y sí, por eso ha muerto gente comiendo este plato, porque los tentáculos se pegan a la garganta de la persona y hacen que se asfixie. Buen provecho. Palomitas de microondas. Oh no, esto va a ser un poco molesto. Ahora bien, si te gustan las palomitas de microondas, entonces usted probablemente debería saber que podría estar albergando algunos asquerosos que están empeñados en hacerte daño. Lo peligroso no son las palomitas en sí, sino el envase en el que se cocinan en el microondas. Esa bolsa, aunque parece bastante inocua, está en realidad recubierta de una plétora de casi 4 docenas de sustancias químicas. Sé que parece una locura, pero esto es el mundo moderno. Y cuando abres la bolsa y sale el vapor, en realidad está expulsando un cóctel de sustancias químicas,
desde la tinta y el pegamento de la bolsa hasta los aromas de mantequilla del maíz. Se han registrado casos de enfermedad respiratoria grave, conocida como pulmón de las palomitas de maíz, vinculada a la inhalación de grandes cantidades de una sustancia química que se utiliza para obtener el sabor a mantequilla de las palomitas. Aunque esta afección parece afectar principalmente a los trabajadores y a las plantas de fabricación de palomitas, debería saber que es algo que puede afectar a cualquiera que esté expuesto a la sustancia química en su formato de vapor a alta temperatura. El ingrediente en sí está presente en todo tipo de alimentos, incluidos los Twinkies y el vino tinto. Y es solo el proceso químico de calentarlo y permitir que se convierta en un gas que puede ser inhalado lo que lo hace tóxico. Supuestamente. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas sorprendentemente mortales, es necesario exponerse mucho a este producto para que tenga efectos adversos importantes. Y el consejo del fabricante es esperar a que la bolsa se enfríe y luego abrirla bajo el ventilador de una estufa. Aún así, no suena muy tranquilizador, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere ser conejillo de Indias y probarlo? No, Twinkle, tú no. Eres el amor de mi vida. Pimientos picantes. A algunos les gusta picante. Muy picantes. Sé que a mí me gusta. Pero, ¿hasta qué punto es demasiado picante el chile? Resulta que los pimientos súper picantes pueden ser perjudiciales para la salud si se comen en cantidad masiva. Es decir, que un chile picante de más no va a acabar contigo. Es cierto, pero cuando la gente empieza a jugar con cosas como concursos de comer pimientos y todo eso, ahí es donde pueden empezar los problemas. La sustancia química que hace que el pimiento sea picante se llama capsaicina. Esta es la misma cosa que se utiliza para hacer spray de pimienta, así que no es exactamente agradable. Sin embargo, esa sustancia química también es responsable de la sensación de ardor que se experimenta al comer un chile picante. En realidad, es un truco que la capsaicina juega con las respuestas del cuerpo, porque en realidad no te quema, pero tu cuerpo lo hace todo como si lo hiciera. Por eso comer chiles picantes suele ser incómodo. Puedes tener reacciones tan divertidas como hinchazón, náuseas, vómitos, dolor de ojos, diarrea, dolor de estómago, reflujo ácido e incluso dolores de cabeza. Ahora bien, dependiendo de tu sensibilidad personal, la forma en que reacciona tu cuerpo puede variar de una persona a otra. Pero incluso quienes disfrutan con los chiles picantes pueden experimentar síntomas extremos si ingieren una gran cantidad de chiles muy picantes en un corto espacio de tiempo, como en un concurso, por ejemplo. Es entonces cuando estas cosas pueden ser un poco más peligrosas e incluso pueden hacer que tus pulmones se contraigan, lo que estoy seguro, ya sabes, es un poco difícil para toda la respiración que realmente necesitas hacer. Miel. Bueno, esto es un fastidio, especialmente para Winnie the Pooh, me imagino. Pero aparentemente ahora creen que la miel puede matarte. ¿Cuándo acabará esta locura? ¿Es que hoy en día todo va a por nosotros? ¿Y realmente queremos saberlo? De todos modos, aquí está. La miel es una trampa mortal. Se calcula que la miel contiene toxinas venenosas si no se pasteuriza correctamente. Y el caso es que mucha miel no está pasteurizada en absoluto, sobre todo si comes la de tu apicultor local. Pero, irónicamente, es probable que esa misma miel sea mucho más sabrosa que la que se encuentra en filas y filas de tarros idénticos en las estanterías del supermercado. Es un asco ser un humano moderno, ¿verdad? Aunque en los últimos años hemos oído hablar de las propiedades mágicas, vivificantes y saludables de la miel, cada vez preocupa más la posibilidad de que haya venenos ocultos y mortíferos escondidos en esa sustancia pegajosa. Hay compuestos que pueden provocar dolores de cabeza, debilidad y vómitos. Y si se ingiere una cantidad suficiente, puede provocar la muerte. Puede que estos compuestos no estén presentes de forma natural en la miel, pero parece que pueden formarse durante los procesos de calentamiento. Y se conocen como HMF. De hecho, pueden ser mutagénicos, carcinogénicos y citotóxicos, lo que significa que pueden provocar mutaciones genéticas, cáncer y la muerte de las células. Una verdadera discoteca de pasos de baile mortales. Así que antes de meter la pata en el tarro de la miel, quizá quiera reconsiderarlo. Parece dulce,
¿Pero es una trampa? Cacahuetes. Las reacciones alérgicas a los cacahuetes van en aumento y se encuentran entre las alergias más frecuentes, sobre todo entre los niños. Una alergia a los cacahuetes puede provocar una reacción grave, que incluye la anafilaxia, que constriñe las vías respiratorias y puede causar shock e incluso pérdida de conocimiento. Así que es bastante grave y potencialmente muy mortal. Y si eres un individuo desafortunado con una alergia severa, olvídate. Esta alergia es tan peligrosa y sorprendentemente común que muchas escuelas han prohibido los frutos secos en sus instalaciones. Se acabaron los sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada en la fiambrera. Va contra las normas. La concienciación de los niños sobre esta afección potencialmente mortal ha aumentado en los últimos años, y eso coincide con un fuerte incremento del número de niños alérgicos a los cacahuetes. Un estudio realizado en 2017 en Estados Unidos informaba de que se había producido un aumento del 21% en el número de niños con alergia a los cacahuetes desde 2010. Se trata de un aumento masivo. Ahora hay una mayor conciencia de las alergias alimentarias en general, y el etiquetado de los productos lo refleja. Pero cuando se tiene una alergia potencialmente mortal como esta, comer cualquier cosa puede parecer una receta rusa. Alubias rojas y habas. Oh, por el amor de Dios. Esto tiene que darte ansiedad. ¿No se supone que debemos comer más de este tipo de cosas y no menos? ¿Está todo secretamente lleno de venenos mortales? Ahora, de nuevo, este es un problema con las cosas mal preparadas o consumidas crudas. ¿Y quién se comería las alubias rojas o las habas cuando están crudas? Pero no temas. Estas alubias de aspecto inocente probablemente no van a matarte. Al menos, no van a salir de tu despensa y apuñalarte hasta la muerte. Cuando cocine estas alubias, debe seguir unos pasos para asegurarse de que son seguras para el consumo. Las alubias rojas deben remojarse durante muchas horas antes de cocinarlas. Así se eliminan las lectinas de las legumbres, que pueden matar las células del estómago. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Las alubias de Lima son aún más engañosas. Contienen un compuesto químico llamado linamarina que, si no se cuece y escurre correctamente, puede convertirse en cianuro de hidrógeno. Si lo haces mal, tu cena puede convertirse en una fiesta de asesinos. Y sabes que eso acabará con el ambiente. Hojas de ruibarbo. El ruibarbo, a menudo mal percibido como una fruta, es en realidad una verdura. Aunque sus tallos se utilizan con frecuencia en tartas y conservas, sus hojas deben evitarse absolutamente debido a sus altos niveles de ácido oxálico y glucósidos de antraquinona, sustancias que pueden causar una intoxicación grave. Ingerir incluso una pequeña cantidad de hojas de ruibarbo puede provocar una serie de síntomas, como dolor de estómago, náuseas y vómitos. En casos más graves, el consumo puede provocar insuficiencia renal, convulsiones e incluso la muerte. Los componentes tóxicos de estas hojas pueden disolverse en agua, pero hervirlas solo intensifica las toxinas en lugar de eliminarlas. A diferencia de otros alimentos comentados en este vídeo, no hay ninguna forma segura de hacer que las hojas de ruibarbo sean aptas para el consumo. Deben evitarse por completo. En caso de ingestión accidental, la atención médica inmediata es de suma importancia. Normalmente, el tratamiento consiste en cuidados de apoyo como la administración de líquidos intravenosos y medicamentos para controlar los síntomas. Sin embargo, no existe antídoto para las toxinas que se encuentran en las hojas de ruibarbo. Pimientos picantes. Aunque muchos de nosotros saboreamos el intenso picante de los pimientos picantes, existe un umbral de tolerancia de nuestro cuerpo al calor. Consumir un solo chile superpicante no causará daños, pero cuando las personas participan en actividades como competiciones de comer pimientos, pueden surgir problemas de salud. El componente picante de los pimientos, conocido como capsaicina, es la misma sustancia que se encuentra en el spray de pimienta y no es nada agradable. Sin embargo, también es el agente responsable de la sensación de ardor que se experimenta al devorar chiles picantes. Esencialmente, engaña a su cuerpo para que reaccione como si le estuviera abrasando, aunque no haya calor real implicado, lo que puede provocar malestar. Al consumir chiles picantes, cuyas reacciones varían de una persona a otra, los síntomas potenciales abarcan hinchazón,
náuseas, vómitos, molestias oculares, diarrea, dolor de estómago, reflujo ácido y dolores de cabeza. Sin embargo, en los casos en los que se ingiere una cantidad excesiva de pimientos muy picantes en un breve espacio de tiempo, como durante un concurso, la situación puede tomar un cariz más peligroso. Podría incluso provocar la constricción de sus vías respiratorias, lo cual es problemático ya que, como usted sabe, respirar es bastante esencial. Ranas toro africanas. Aunque existen varias razones para no consumir ranas toro africanas, y ello sin tener en cuenta su toxicidad, su aspecto poco apetitoso puede desanimar a los posibles comensales. En Namibia, los residentes locales son conscientes de que las ranas toro africanas gigantes pueden provocar insuficiencia renal, pero el encanto de su sabor y su reputación como manjar siguen llevando a la gente a incluirlas en su dieta. En Namibia suelen disfrutarse durante la estación lluviosa. Mientras tanto, en la provincia oriental de Zambia también se consumen estas ranas y, según se dice, algunos lugareños las consumen enteras. Según algunas personas, la naturaleza deliciosa de estas ranas compensa los riesgos asociados, sobre todo cuando una preparación adecuada puede minimizarlos. Los lugareños recomiendan consumirlas después de la tercera lluvia o cuando las poblaciones de ranas se hacen notar. La cría y el croar de estas ranas, que pueden alcanzar el tamaño de un gato doméstico medio, pueden contener una cantidad letal de veneno. Normalmente, una mala preparación puede provocar un fallo renal y una sensación de ardor en la uretra. Sin embargo, la mayoría de los individuos que se dedican a comerlas despellejan las ranas y consumen sus ancas. Afortunadamente, el riesgo de comerlas sin saberlo es mínimo, ya que las ancas de rana se identifican inequívocamente como tales. Sanaki. El sanaki, un apreciado manjar coreano, implica el consumo de un pulpo vivo, completo con sus tentáculos, en un estado de movimiento animado al servirlo. Aunque puede presentarse como una opción culinaria rebosante de exotismo y aventura, entraña notables peligros. El principal peligro reside en las ventosas de los tentáculos, que poseen el potencial de adherirse a la boca y la garganta, estableciendo así un riesgo de asfixia. Cada año se documentan casos de personas que sucumben a la asfixia mientras participan en el sanaki. Es importante señalar que el pulpo en sí carece de toxicidad inherente, pero el método de consumo lo convierte en un plato de alto riesgo. La masticación vigilante de los tentáculos antes de tragarlos es imprescindible para asegurar el desprendimiento de las ventosas. Sin embargo, la emoción y las prisas hacen que a menudo los individuos subestimen esta peligrosidad. Incluso para quienes sortean con éxito los peligros de asfixia, persiste la vulnerabilidad a las infecciones parasitarias. El pulpo crudo puede albergar parásitos como el anisakis, que pueden provocar graves complicaciones gastrointestinales si se ingiere. Además, ciertos individuos pueden encontrar respuestas alérgicas al pulpo, produciendo síntomas que van desde un picor leve hasta un shock anafiláctico. Pez piedra. El nombre de pez piedra no suena especialmente atractivo. Es decir, ¿quién querría consumir algo que puede saber a piedra? Sin embargo, su preocupación por el sabor sería probablemente la menor de sus preocupaciones. En realidad, comer pez piedra podría suponer un grave riesgo, ya que estos peces tan poco atractivos están adornados con afiladas espinas llenas de veneno mortal. Según los expertos, se encuentran entre las especies de peces más venenosas que conocemos. El pez piedra habita en las regiones del Indo-Pacífico, incluidos países como Australia, Japón, China, Filipinas e Indonesia. Aunque puede encontrarlos en los ríos en alguna ocasión, son principalmente criaturas marinas. Su nombre, sin embargo, no deriva de su sabor, sino de su aspecto. El pez piedra posee la notable capacidad de camuflarse para parecerse a las piedras, un mecanismo de defensa natural destinado a disuadir a los depredadores potenciales. Sin embargo, esto no disuade a los humanos de intentar capturarlas y comerlas, ya que tenemos tendencia a probar varios tipos de marisco. Una vez que ha retirado las aletas dorsales de forma segura, consumir estos peces resulta relativamente libre de riesgos.
La parte más peligrosa sería probablemente el proceso de capturarlos. Además, el veneno pierde su potencia cuando se somete al calor, lo que significa que también puede disfrutar del pez piedra en su forma cruda, como en el sushi. En algunas regiones de Asia, como el sur de Japón, Guangdong en China, Hong Kong y otras partes de China, el pez piedra se considera un manjar porque su carne es a la vez dulce y densa. Si se siente aventurero, puede incluso comerse la piel. Kazumarzu. Ahora déjame adivinar algo después de eso. Última entrada. Probablemente estés pensando que no hay manera de que algo más pueda ser tan asqueroso. Oh, dulces niños del verano. Si supieras el horror de lo que viene, y lo que viene es Kazumarzu. Entonces, ¿qué tiene de malo el Kazumarzu? Bueno, al principio no es nada porque es queso, y a mí me encanta el queso. Puede que estés gritando, sin darte cuenta del giro del destino que te espera. Kazumarzu es algo que solo es popular en Italia por razones que, sinceramente, no sé. Italia suele ser muy buena a la hora de preparar comida realmente buena, y sin embargo, la tienen. ¿Pero por qué es tan malo? Bueno, eso es porque es queso de gusanos. No, no es una broma ni una metáfora, ni siquiera un apodo ingenioso. Es lo que pasa, y permítame desglosarlo para usted. Lo que pasa es que a las moscas se les permite poner sus huevos en las grietas del queso. Luego, los gusanos eclosionan, se abren paso a través de la pasta, digieren las proteínas en el proceso y transforman el producto en un queso más suave y cremoso. Luego, los italianos que comen queso juran por lo delicioso que es, diciendo que es completamente increíble y que no presenta ningún riesgo para la salud. El resto del mundo, bueno, no están de acuerdo. De hecho, su venta comercial está prohibida en el mundo, probablemente porque no quieren correr el riesgo de que les ocurra algo a quienes lo ingieren. E incluso Guinness lo ha catalogado como el queso más peligroso. En realidad, eso no es algo que esperarías escuchar, pero bueno, todos disfrutan algo. Halkut. Demonios, ¿te seguiré dando asco? ¿Por qué sacudes la cabeza? No voy a hablar de gusanos en esta entrada en particular, sino de tiburones. ¿Pero qué tiene de extraño comer tiburón? Bueno, nada si es solo un tiburón. Sin embargo, en Islandia existe un manjar conocido como halkut. Espero haber pronunciado eso correctamente. Lo que haces es comer un tiburón muerto y podrido que ha estado enterrado en el suelo durante un mes y luego procesado para ser comestible. Pero ¿cómo suena eso realmente? ¿Por qué algunos de ustedes gritan? ¿No eran peores los gusanos? Bueno, sí, eso es más o menos el proceso de comerse un tiburón fermentado. Aunque por qué la gente de Islandia lo hace es un misterio. Según ellos, es porque les ayuda a conectarse con sus raíces en términos de tradición islandesa, y otros que desean tanto la experiencia llegarán a extremos bastante solo para tenerla. Ahora, si esperas que, como el queso de gusanos, haya un toque sabroso al final, bueno, entonces no tendrás suerte porque, incluso para los estándares islandeses, este es un manjar que apesta absolutamente cuando intentas comerlo. Y quienes lo han probado dicen que, si tienes suerte, sabe a orina. Pero bueno, hay que hacer lo que sea necesario por la tradición. Bien. Yuca. Ahora podemos ver que algunos de ustedes se sienten realmente incómodos, así que ¿por qué no bajo un poco el tono y entramos en algo un poco más básico? Porque ahora les voy a hablar sobre la yuca, una verdura. Y es más, es muy posible que algunos de vosotros lo hayáis incluido en vuestra dieta a lo largo de los años de vuestra vida. Eso está 100% bien porque no hay riesgo de que lo hayas tenido mientras no esté crudo, lo cual estoy bastante seguro de que es seguro apostar que no lo has tenido porque todavía estás vivo. ¿Pero por qué diría eso? Bueno, es porque si lo comes crudo, estás ingiriendo algo que realmente puede matarte. Eso es cianuro. Sí, esta verdura la tiene dentro de sus sistemas cuando está cruda. Y si lo comes de esa manera, el cianuro te matará. La otra cosa a tener en cuenta aquí es que existen dos tipos diferentes de cianuro. Uno de ellos es notablemente amargo y el otro contiene mucho más cianuro que luego entrará en usted. Así que opte por el tipo dulce de cianuro para cubrir sus apuestas mucho más. Pero, sinceramente, es muy fácil evitar esta toxina. Y el paso más sencillo es no comerlo crudo. En cuanto a duplicarlo, todo lo que tienes que hacer es remojarlo o cocinarlo y luego será inofensivo.
En otras palabras, haga su debida diligencia y todo estará bien. Ruibarbos. Esto probablemente los sorprenderá por una razón muy simple. Muchos de ustedes probablemente estén reaccionando a que el ruibarbo esté prácticamente en todas partes en estos días en términos de suministros de alimentos y comidas que lo utilizan como ingrediente. Entonces, ¿ha estado comiendo en secreto una sustancia venenosa durante la mayor parte de su vida? Bueno, no es probable porque afortunadamente es muy fácil separar la parte mala del ruibarbo de la buena. La clave es deshacerse de las hojas. Las hojas de ruibarbo se consideran no comestibles debido a su alta concentración de ácido oxílico. De hecho, tanto los tallos como las hojas lo contienen y las hojas tienen un contenido mucho mayor. Al principio, puede que esto no parezca un problema, pero aquí hay un par de problemas que debes conocer. En dosis bajas de ácido oxálico, su cuerpo puede provocarle vómitos o incluso diarrea. Afortunadamente, estos se pueden limpiar en unas pocas horas. Sin embargo, si tiene demasiado ácido, en realidad puede causar que se formen cálculos renales que, según mi experiencia personal, son increíblemente dolorosos o incluso provocan insuficiencia renal. Los efectos de esto son honestamente bien conocidos y por lo tanto, la gente no come las hojas de ruibarbo por temor a una posible intoxicación. Honestamente, la baya del saúco no es muy diferente de la planta de ruibarbo en ciertos aspectos. Arbusto de bayas. Es increíblemente saludable y, sin embargo, increíblemente venenoso. Y por lo tanto, la gente duda un poco a la hora de consumir la baya o ciertas partes del arbusto por temor a adivinar mal y luego enfermarse o empeorar como resultado. Entonces, ¿cuál es la verdad real aquí? Bueno, técnicamente todo el mundo tiene razón en ambas partes. Hay partes del arbusto de saúco que en realidad son muy venenosas y otras que no lo son, especialmente si tenemos en cuenta que existen ciertas variedades de bayas y cada una tiene sus propias cosas con las que debes tener cuidado. Las semillas, los tallos, las hojas y las raíces son todos venenosos para los humanos. Contienen un glucósido inductor de cianuro. Comer demasiados te enfermará por completo. Otras variaciones dicen que las bayas se pueden comer perfectamente, pero el resto de la planta es venenosa y por lo tanto no se debe tocar en absoluto. Entonces, la gran lección aquí es simplemente asegurarse de que las bayas de saúco se investiguen y preparen adecuadamente. Si eres capaz de hacer eso, no tendrás ningún problema con ellos. Lo cual, sinceramente, debería ser una pauta para todas las plantas de las que no estés seguro. Atún. Aquí está el viejo favorito de los periódicos, el atún de ansiedad tóxica. Sí, es probable que ya haya oído que su relleno de sándwich favorito está lleno de mercurio y que poco a poco va a acabar con usted. Sin embargo, echemos otro vistazo a la historia, ¿de acuerdo? A medida que aumenta la concentración de sustancias químicas nocivas y metales pesados en los cursos de agua, también lo hacen los niveles de estas mismas toxinas en las criaturas que viven en esas aguas. Y la verdad es que tiene sentido. Al parecer, el atún es especialmente bueno en la absorción de todas esas cosas desagradables. Y como resultado de toda la actividad minera industrial y las centrales eléctricas de carbón a las que los humanos somos tan aficionados, ahora hay cantidades excesivas de mercurio, arsénico, plomo, estaño y todo tipo de cosas flotando en los ríos, lagos y mares del planeta Tierra. Nuestro cuerpo necesita cantidades minúsculas de diversos metales como el zinc y el hierro, pero otros, especialmente en exceso, son realmente tóxicos para nuestros delicados sistemas. Por tanto, son malas noticias tanto para los peces como para las personas. Pero no se alarme si empieza a experimentar fatiga, molestias digestivas, bajo estado de ánimo, dolor en las articulaciones, retención de azúcar en sangre, disminución de la concentración, sensación de hormigueo o pérdida de equilibrio, entonces podría estar mostrando síntomas de intoxicación por metales. Por supuesto, también son síntomas de otras muchas enfermedades y, de hecho, es igual de probable que se trate de un malestar general de la vida moderna. Así que no se preocupe todavía. Aunque los niveles de metales pesados en el atún son más altos de lo que sería ideal, tendrías que comer una gran cantidad de este producto para no intoxicarte. Bueno, probablemente sí. Margarina.
Hay un montón de información sobre las grasas y el tipo de grasas que necesitamos en nuestra dieta para mantener nuestro cuerpo sano. Se ha pasado de la idea de que todas las grasas son malas a la de que hay grasas buenas y grasas malas. La margarina se compone del tipo más astuto de grasas malas, los aceites hidrogenados, que están repletos de grasas trans. Y son estas grasas trans las que harán las peores cosas dentro de nuestros débiles trajes de carne humana. Las grasas trans aumentan el colesterol malo. No solo eso, sino que también reducen el colesterol bueno e incluso hacen que las plaquetas se vuelvan pegajosas. Son muy malas noticias para el corazón, porque aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Por estas razones, probablemente sea mejor evitar todas esas margarinas con aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados. Sin embargo, parece que ahora se puede comer mantequilla, así que adelante. Llena tus botas o, ya sabes, ponla en tu tostada lo que te apetezca. Mariscos. Como otros culpables de la gran lotería de las alergias, pueden causar una serie de muertes divertidas y emocionantes en el cuerpo humano. Averigüemos cómo este sabroso alimento intenta matarnos a todos, ¿de acuerdo? El marisco es otra de esas cosas que son básicamente saludables para la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo, excepto cuando no lo son. Suena siniestro, lo sé, y en cierto modo lo es. Aparte del peligro de alergia que puede causar la hinchazón habitual, la restricción de las vías respiratorias y la inhibición de la respiración, seguidas de un poco de muerte, el marisco tiene algunos hábitos bastante groseros. Ahora bien, si nos creemos el bombo de la razón, existe una conexión entre el mayor riesgo de ingestión de toxinas como el mercurio y el consumo de marisco. Y esto es cierto hasta cierto punto. Toda la vida marina contiene mercurio. Efectivamente, hay mercurio y otros metales pesados en todas las aguas de la Tierra. Y esto ha aumentado en los últimos tiempos como resultado del desorden y la contaminación humana. Ahora bien, una vez más, esto solo supone un riesgo real para los seres humanos más vulnerables, como los más jóvenes, los más ancianos o los más débiles de salud. Y no se recomienda que las mujeres embarazadas o lactantes coman marisco, ya que la ingestión de mercurio puede tener efectos sobre el sistema nervioso de los fetos en desarrollo y de los más pequeños. Para la mayoría de nosotros, sin embargo, podemos seguir atiborrándonos de cangrejo, pero no todos los días de la semana. Y por supuesto, la última forma en que puede matar no es con un ataque de alergia o una intoxicación por mercurio. En realidad, es un vehículo súper eficiente para todos los bichos divertidos de la intoxicación alimentaria. Así es. Come un crustáceo malo y puede que no vivas para contarlo. Estas cosas les encanta albergar tales delicias de la salmonela, E. coli, hepatitis A y otras cosas divertidas y jugosas que recogen del agua contaminada por las aguas residuales. Delicioso. Yuca. A veces parece que puedes hacer el bien por hacer el mal. Donde quiera que mires, hay una trampa. Sigues una dieta de alimentos integrales, sin gluten, baja en azúcar, súper saludable, lo que sea que esté de moda, e incluso eso intenta matarte. La harina de mandioca es una popular alternativa sin gluten a los productos tradicionales a base de trigo, pero no es la forma que puede ser mortal. Eso ya es algo. No, en realidad son las yuca, las hojas y las raíces donde reside el peligro. ¿Y adivina qué? Están llenas de cianuro. Jusá. Al parecer, solo 2 raíces es suficiente para administrar una dosis fatal de cianuro. Ahora, esto es importante. No lo tomes como un consejo o guía, ya que todo este veneno peligroso nos está poniendo muy nerviosos a mí y a Twinkle. Y te agradeceríamos mucho que nos prometieras que no jugarás con nada de esto. El kit de la cuestión cuando se trata de la yuca es que no debes consumirla cruda ni en grandes cantidades, y debe prepararse adecuadamente o correrás el riesgo de morir. El consumo regular de glucósidos cianogénicos, que es lo que contiene esta hortaliza, puede provocar una intoxicación por cianuro. Esto puede resultar en una alteración de la función tiroidea, daño a los nervios, parálisis, daño a los órganos y sí, ese último síntoma, la muerte. ¿Sabes cuál es el más divertido? Palomitas de maíz para microondas. Las palomitas de maíz para microondas, un aperitivo muy apreciado por muchos,
pueden venir acompañadas de algunas revelaciones inquietantes sobre sus posibles riesgos para la salud. Sorprendentemente, no son las palomitas en sí las que suponen un peligro, sino el envase utilizado para cocinarlas en el microondas. La aparentemente inofensiva bolsa está en realidad recubierta de una multitud de casi 50 sustancias químicas diferentes. Cuando rompe esa bolsa y sale el vapor, está liberando una compleja mezcla de sustancias químicas que van desde la tinta y el pegamento de la bolsa hasta los aromas mantecosos del maíz. Esta combinación se ha relacionado con casos de una grave enfermedad respiratoria conocida como pulmón de las palomitas de maíz. Aunque esta enfermedad ha afectado principalmente a los trabajadores de las plantas de fabricación de palomitas de maíz, es esencial entender que cualquier persona expuesta a la sustancia química en su forma de vapor a alta temperatura está potencialmente en riesgo. La preocupante sustancia química implicada se encuentra en varios alimentos, incluidos artículos como los Twinkies y el vino tinto. Es el proceso específico de calentarlo y permitir que se convierta en gas lo que lo hace nocivo cuando se inhala. Sin embargo, al igual que ocurre con muchas sustancias sorprendentemente peligrosas, suele ser necesaria una exposición significativa antes de que se produzcan efectos adversos graves. Los fabricantes recomiendan un enfoque cauteloso, sugiriendo que deje que la bolsa se enfríe antes de abrirla bajo el ventilador de una estufa. Aunque este consejo puede no ser del todo tranquilizador, subraya la importancia de comprender los riesgos potenciales asociados a este apreciado aperitivo. Miel. Esa querida delicia para Winnie the Pooh y para muchos de nosotros está bajo escrutinio por sus riesgos potenciales. Al parecer, la miel, si no se pasteuriza correctamente, puede albergar ciertas toxinas venenosas. Sorprendentemente, una parte importante de la miel que se comercializa no está pasteurizada, sobre todo si la obtiene de un apicultor local. Paradójicamente, esta miel sin procesar suele ser más sabrosa que sus homólogas producidas en masa que llenan las estanterías de los supermercados. Es un enigma para los humanos modernos que aprenden constantemente sobre los supuestos beneficios de la miel para la salud. Pero ahora existe una creciente preocupación por las toxinas ocultas. Dentro de la miel hay compuestos que pueden provocar síntomas desagradables como dolores de cabeza, debilidad y vómitos. En casos extremos, consumir una cantidad suficiente de este tipo de miel puede ser incluso letal. Puede que estos compuestos no se produzcan de forma natural, sino que parecen formarse durante los procesos de calentamiento implicados. El principal infractor aquí es una sustancia conocida como HMF, que sorprendentemente tiene propiedades mutagénicas, carcinogénicas y citotóxicas. En términos llanos, puede provocar mutaciones genéticas, cáncer y muerte celular, una danza de destrucción bastante macabra. Así que antes de meter la mano en ese apetecible tarro de miel, quizá merezca la pena hacer una pausa para reconsiderarlo. Puede parecer dulce, pero ¿podría haber una trampa oculta dentro? Atún. Volvamos a la clásica historia del siempre controvertido atún. Es probable que haya oído hablar de cómo su amado relleno para sándwiches está cargado de mercurio y podría estar trabajando lentamente en su contra. Sin embargo, merece la pena echar otro vistazo a la narración. A medida que aumentan los niveles de sustancias químicas nocivas y metales pesados en nuestras fuentes de agua, también lo hacen las concentraciones de estas toxinas en las criaturas acuáticas que habitan estos entornos. El atún, al parecer, destaca en la absorción de estas sustancias no deseadas. Y con el aumento de actividades industriales como la minería y las centrales eléctricas de carbón, los planetas, ríos, lagos y mares están ahora repletos de cantidades excesivas de mercurio, arsénico, plomo, estaño y otros invitados indeseables. Aunque nuestros cuerpos necesitan cantidades mínimas de diversos metales como el zinc y el hierro, un exceso de ciertos metales puede ser francamente tóxico para nuestros delicados sistemas. Este predicamento afecta tanto a los peces como a los seres humanos. Ahora bien, si experimenta síntomas como fatiga, problemas digestivos, bajo estado de ánimo, molestias articulares, fluctuaciones del azúcar en sangre, disminución de la concentración, sensación de hormigueo o pérdida del equilibrio, podría ser indicativo de una intoxicación por metales.
Por supuesto, estos síntomas también se solapan con otras innumerables dolencias y con toda probabilidad con el malestar general de la vida moderna. Así que no hay necesidad de preocuparse todavía. Aunque los niveles de metales pesados en el atún pueden no ser los ideales, aún así tendría que consumir cantidades copiosas para correr el riesgo de envenenarse. Bueno, probablemente sí. El aké. El aké, fruta nacional de Jamaica e ingrediente vital del plato tradicional ackee y pescado salado, ocupa un lugar especial en la cocina jamaicana. Sin embargo, consumir ackee de forma incorrecta conlleva un riesgo potencialmente letal. Esta fruta contiene toxinas hipoglicina A y B, que pueden provocar una afección conocida como enfermedad del vómito jamaicano. Esta dolencia puede causar vómitos severos, hipoglucemia y, en casos extremos, provocar un coma o incluso la muerte. El principal peligro reside en el fruto inmaduro del ackee y sus semillas. Ambos contienen altos niveles de hipoglicina. Solo los arilos carnosos de la fruta madura son seguros para el consumo, e incluso estos deben cocinarse a fondo para añadir complejidad. Determinar cuándo la fruta está realmente madura puede ser todo un reto, ya que los niveles de hipoglicina pueden variar. La fruta debe abrirse de forma natural y revelar sus semillas antes de que se considere segura para el consumo. Incluso entonces, es crucial retirar las semillas y asegurarse de que los arilos se cocinan por completo para neutralizar cualquier toxina restante. Debido a estos riesgos, la importación de ackee en algunos países, como Estados Unidos, está estrictamente regulada para garantizar que solo se vendan las partes seguras de la fruta. A pesar de los peligros potenciales, el ackee conserva su estatus de importante símbolo cultural y culinario en Jamaica. Almejas de sangre. Las almejas de sangre, originarias de las zonas costeras del Indo-Pacífico, se han ganado su nombre debido al líquido rojo de hemoglobina que se encuentra dentro de sus tejidos blandos. Aunque se consideran un manjar en algunos países asiáticos y a menudo se consumen crudas o ligeramente hervidas, esta práctica culinaria presenta importantes riesgos para la salud. Se sabe que las almejas de sangre son portadoras de varios virus y bacterias, como la hepatitis A y E, la fiebre tifoidea y la disentería. Comer estas almejas crudas o poco cocinadas puede provocar enfermedades graves y a veces mortales. El peligro aumenta aún más por el hábitat de las almejas, normalmente en entornos contaminados o con poco oxígeno, lo que las hace más susceptibles de albergar patógenos peligrosos. Para mitigar estos riesgos sanitarios, algunas regiones han impuesto prohibiciones o restricciones a la recolección y venta de almejas hematófagas. No obstante, se siguen consumiendo en ciertas zonas, a menudo por personas que desconocen los peligros potenciales. Incluso cocinadas adecuadamente, las almejas pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas. Dados los riesgos potenciales para la salud asociados a las almejas de sangre, es mejor pecar de precavido y evitar consumirlas a menos que esté completamente seguro de su origen y de los métodos utilizados para su preparación. Frijoles. Ahora otro en el que, sinceramente, podría sorprenderte por la sencilla razón de que probablemente comas bastantes frijoles. Y es posible que algunos de ustedes los hayan tenido hoy antes de ver este video o mientras lo veían. Mi mascota conejillo de Indias Twinkle los está teniendo ahora mismo. Lo más probable es que estés bien porque la mayoría de ustedes probablemente obtuvieron los frijoles de la tienda, y si ese es el caso, tienen un 99,99% posibilidades de estar 100% bien. Sin embargo, si eres alguien que prefiere cultivar y cocinar los tuyos propios para ahorrar tiempo, energía y dinero, definitivamente debes prestar atención porque si haces un movimiento en falso o decides ponerte lindo con tu consumo de frijoles, podrías estar en peligro. Problema. Como muchos alimentos de esta lista, los frijoles son unos que no se pueden comer crudos. Incluso hacer esto con un puñado de ellos puede ser perjudicial para tu salud. Pero, ¿cuál es el ingrediente secreto que hace que estos frijoles sean tan malos para la salud cuando se comen crudos? Bueno, eso sería lectina. Es una proteína natural, lo creas o no. Y muchas cosas lo tienen. Pero si tomas demasiado, te enfermará. Por lo tanto, siempre debes cocinar los frijoles adecuadamente o de lo contrario. Almejas de sangre. Ahora,
Admito que no tenía ni idea de lo que era una almeja antes de este vídeo, pero ahora que la tengo, desearía poder olvidarlo. Puedes encontrar esta almeja en ciertas partes de China, lo cual tiene sentido porque allí tienen muchas opciones de alimentos cuestionables. Pero en lugares como Shanghái, en realidad está estrictamente prohibido. ¿Pero por qué? Bueno, es porque en realidad puede contener hepatitis A y transmitir otras enfermedades como la hepatitis E, la fiebre tifoidea y la disentería. Así es, si comes almejas rojas puedes contraer una enfermedad. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Aparentemente no es tan simple, porque en Japón, donde se prepara adecuadamente, puede ser algo muy delicioso, no muy diferente al pez globo que mencioné antes. El problema, sin embargo, es que en China no están preparados adecuadamente. Y si nos fijamos en las estadísticas, más de 300 personas han contraído hepatitis A debido a este alimento. De ahí que se haya prohibido y se hayan realizado redadas para mantenerlo fuera de la boca de la gente. Anacardos crudos. Ahora, estoy trayendo de vuelta la palabra cruda porque, nuevamente, estoy hablando de un tipo de nuez que definitivamente no quieres comer cruda. Siendo los anacardos, la buena noticia para todos ustedes en casa es que la probabilidad de encontrar un anacardo crudo es mínima porque tienen que trabajar en el lugar que los produce, los procesa o los recogen de las manzanas para poder comerlos. Contacto con ellos. Y cada vez que veas un anacardo en una tienda, probablemente seas bueno. El problema aquí es que a veces ciertos lugares de comida natural venden los zapatos con anacardos en su forma cruda, lo que para ser específicos significa que tienen su doble cáscara. En realidad, esa cáscara contiene una resina que puede provocar erupciones cutáneas importantes y también puede ser tóxica si se ingiere. Ah, y si crees que has oído hablar de esta resina antes, es que lo has hecho, porque es lo mismo que se encuentra en la hiedra venenosa y que te produce ese sarpullido que llega a todas partes si no tienes cuidado. Rana toro africana. Ahora bien, no estoy muy seguro de esto porque aparentemente en lugares como Namibia comen la legendaria rana toro africana y prefieren disfrutarla también, llegando incluso a etiquetarla como un manjar literal en la región, por lo que la captura aquí, bueno. Al parecer, si tardan demasiado en comerlos o si los comen de forma incorrecta, puede provocarles una insuficiencia renal completa. Hay mucho que asimilar. No está exactamente claro cómo sucede. Pero en este caso, ¿realmente debería importar? Es un alimento que literalmente puede hacerte terminar en una losa. ¿Realmente vale la pena correr el riesgo solo para poder comer algo que pueda ser delicioso, especialmente cuando hay muchas otras ranas que puedes comer y no tener que preocuparte por la posibilidad de morir horas después? Ahora, no creo que esté exagerando con esto. Solo estoy tratando de mantenerme con vida. Arsénico en jugo de manzana. Ahora, algunos de ustedes tal vez recuerden esta historia que estuvo en todas las noticias, ya que mucha gente habló por una variedad de razones, una de las cuales es que cuando escuchan sobre el arsénico, saben que es algo que si poner en el cuerpo puede causar cáncer y nadie quiere eso. Luego está el jugo de manzana, algo que consumen millones y millones de personas en todo el mundo por lo delicioso que es. Estás casi aturdido y te quedas en silencio. ¿Podría ser verdad? ¿Podría el jugo de manzana realmente matarme? Y si es así, ¿cómo es posible? Lamentablemente, es cierto, y está probado por la FDA. Se puede ver que hay una especie de laguna jurídica en las directrices para cosas como el arsénico. Tiene que contener una cierta cantidad antes de que pueda etiquetarse como demasiado. Y el problema es que pequeñas cantidades aún pueden ser mortales. Y eso es lo que tiene el jugo de manzana. ¿Pero cómo? Bueno, es porque obtenemos la mayor parte de nuestro jugo de manzana de China y durante el crecimiento utilizan productos que contienen arsénico. Nuez moscada. Aquí hay uno raro. ¿Sabías que la nuez moscada tiene algunos secretos? Bueno, yo no, así que era nuevo para mí. La nuez moscada es tan común que se puede encontrar en muchas despensas de todo el mundo. Y, en su mayor parte, se utiliza para hacer aún más sabrosas todo tipo de comidas deliciosas. Pero si por casualidad comes un montón, puedes sufrir algunos efectos secundarios que no esperabas. En realidad,
La nuez moscada contiene una sustancia química que se encuentra en muchas hierbas y especias, pero cuando se consume en cantidad, puede hacerte volar como una cometa. Sí, así es. La nuez moscada puede provocar síntomas psicóticos como alucinaciones, desorientación e hiperexcitación. Y para ser sincero, es bastante difícil ingerir la cantidad suficiente para que haga efecto. Un buen paseo por el parque probablemente te produzca el mismo subidón, probablemente sin los efectos secundarios negativos de mareos y náuseas. Bayas de saúco. Aquí estamos de nuevo con otra de esas plantas furtivas que esconden una gran cantidad de cianuro en su interior. Las bayas de saúco en sí no suelen ser el problema, aunque deben estar bien maduras y coladas antes de comerlas. De lo contrario, estas astutas cositas pueden provocarle la dosis más desagradable de náuseas, vómitos y diarrea severa. Los cianuros que se esconden en las hojas, ramitas y semillas de la planta. Y el glucósido cianogénico de estas partes de la baya del saúco puede provocar convulsiones, coma y, si tienes muy mala suerte, incluso la muerte. Pulpos vivos. Si comer un pulpo vivo es algo que te gusta, bueno, realmente, ¿quién soy yo? Y mi conejillo de indias mascota Twinkle para juzgar, probablemente debería familiarizarse con algunos de los peligros de ese nicho. La experiencia gastronómica, sin embargo, para empezar, cuando estás masticando el pulpo vivo, aunque realmente, ¿quieres hacer esto? Parece bastante grosero no concederle al animal la dignidad de estar muerto antes. Sin embargo, si lo haces, y tienes que masticar bien, o de lo contrario, se te atascará su ventosa en la garganta al bajar. Cosa atascada en la garganta. Bueno, puede que sepas o no que eso puede hacer que te ahogues hasta morir. Al parecer, hay una forma de comer el pulpo que lo hace menos peligroso, pero posiblemente no mucho menos asqueroso. El chef, entre comillas, prepara a la pobre criatura quitándole la mucosidad de los tentáculos y cortándolos en trozos pequeños para que el peligro de asfixia sea menor. Y eso está muy bien, pero sigue siendo un pulpo vivo. ¿Qué haces con tu vida? La viga de ricino. Bueno, esto es estúpidamente peligroso y francamente no creo que sea algo que nadie debería comer de todos modos. Así que vamos a estar de acuerdo en que no está bien. Al parecer, las semillas de ricino se utilizan para fabricar aceite de ricino que antes se suministraba a la gente para todo tipo de dolencias, desde el estreñimiento hasta problemas de piel. También se utiliza como componente del biodiesel y como lubricante industrial. Pero, ¿deberíamos ingerirlo? En cualquier caso, de las judías que se utilizan para fabricar el aceite, procede la ricina, una de las toxinas más mortíferas del planeta. De hecho, la ricina es tan terriblemente tóxica para los humanos que puede causar una destrucción masiva en los intestinos. Y puede ser mortal, además de provocarte daños neurológicos y, al final, una horrible y dolorosa. Así que si yo fuera tú, evitaría el ricino por completo. Ackee. El ackee es la fruta natural de Jamaica, pero al parecer también es peligrosa. La fruta necesita estar completamente madura porque contiene algunas toxinas bastante desagradables que pueden matarte si las ingieres. Por eso está prohibida su importación a Estados Unidos y solo se vende en conserva. Este es uno de esos alimentos especialmente engañosos que pueden comerse cuando están maduros sin ningún efecto adverso. Efectos. Sin embargo, si tiene la mala suerte de comerlo cuando no está bien maduro, puede provocar vómitos. Y en algunos casos muy graves, la intoxicación puede ser mortal. Aunque nunca supe cuántos alimentos intentaban matarme, parece que incluso los favoritos que los humanos hemos estado comiendo durante milenios han tenido intenciones mortales todo este tiempo. El marisco. El marisco, como otros posibles culpables en la gran lotería de las alergias, puede provocar una serie de acontecimientos emocionantes y a veces fatales en el organismo humano. Profundicemos en cómo este delicioso alimento puede ser una pequeña amenaza, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, el marisco es una elección sana y segura para la mayoría de las personas. Sin embargo, hay casos en los que plantea riesgos, aparte de las alergias, que pueden provocar hinchazón, restricción de las vías respiratorias y dificultades respiratorias, que en casos graves pueden ser mortales.
Una de las preocupaciones es la relación entre el consumo de marisco y el mayor riesgo de ingerir toxinas como el mercurio. Es cierto que toda la vida marina contiene algún nivel de mercurio, que ha aumentado debido a las actividades humanas y a la contaminación, pero es sobre todo un riesgo para las personas más vulnerables, como los muy jóvenes, los ancianos o los que tienen problemas de salud subyacentes. Por lo general, se aconseja a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que eviten el marisco, ya que la ingestión de mercurio puede afectar negativamente al sistema nervioso de los fetos y los bebés en desarrollo. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, darse un capricho en un buffet de cangrejo, todo lo que pueda comer de vez en cuando, sigue estando en la mesa. Por último, el marisco puede ser un vehículo eficaz para la intoxicación alimentaria. Es el escondite favorito de varios huéspedes indeseables como la salmonela, la E. coli, la hepatitis A y otros microorganismos encantadores que recogen de aguas contaminadas por el alcantarillado. Así que disfrutar de estas deliciosas criaturas está bien, pero es aconsejable un poco de precaución, especialmente cuando se trata de dónde y cómo se obtienen y preparan. El jacarl es un manjar tradicional islandés elaborado con tiburón de Groenlandia, una especie que habita en las gélidas profundidades del Atlántico Norte. Sin embargo, tiene truco. Cuando está fresco, el tiburón es venenoso, ya que contiene altos niveles de urea y óxido de trimetilamina que se transforman en compuestos tóxicos cuando se consumen. El método tradicional de preparación del jacarl consiste en fermentar la carne de tiburón durante varios meses para descomponer estas toxinas. El resultado final es un manjar de sabor adquirido fuertemente perfumado que algunos saborean pero otros desprecian. Aunque el proceso de fermentación hace que el tiburón sea seguro de comer, una preparación inadecuada puede provocar síntomas que recuerdan a una intoxicación alcohólica grave, como mareos, náuseas y problemas de coordinación. En casos más extremos, puede inducir convulsiones y pérdida del conocimiento. Para añadir más intriga, el jacarl suele formar parte de un ritual que incluye beber brennivín, un potente aguardiente islandés que puede intensificar estos síntomas. Dada la preparación única y especializada que requiere, es mejor confiar este plato a los expertos. Incluso cuando se elabora adecuadamente, el jacarl sigue siendo un sabor adquirido con su propio conjunto de riesgos potenciales. Es una aventura culinaria que saborean mejor quienes están bien informados sobre los peligros potenciales. Bayas de saúco. Las bayas de saúco suelen ser reivindicadas por sus propiedades beneficiosas para la salud, sobre todo por sus efectos de refuerzo inmunológico. Sin embargo, es importante ser consciente de que las bayas de saúco crudas, así como las hojas, las semillas y la corteza de la planta de saúco, contienen glucósidos cianogénicos que pueden generar cianuro cuando se ingieren. El consumo de bayas de saúco crudas o mal preparadas puede provocar una intoxicación por cianuro, que se manifiesta con síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. En casos más graves, puede evolucionar a cuadros graves, como convulsiones, coma o incluso la muerte. Para que las bayas de saúco sean seguras para el consumo, deben someterse a una cocción minuciosa, que normalmente se consigue hirviéndolas. Muchas personas disfrutan de las bayas de saúco en forma de jarabes, mermeladas o tés, que suelen ser seguros siempre que las bayas se hayan cocinado adecuadamente. Sin embargo, participar en preparaciones caseras que no hayan sido suficientemente cocidas o consumir las bayas en estado crudo entraña riesgos. Incluso cocidas, es esencial colar las semillas para reducir aún más los riesgos potenciales. A pesar de sus potenciales beneficios para la salud, las bayas de saúco son un alimento que requiere una manipulación cautelosa para garantizar su seguridad. La nuez moscada. La nuez moscada es una especia de uso común apreciada por su sabor cálido y a nuez en diversos platos. Sin embargo, lo que mucha gente ignora es que puede ser muy tóxica cuando se ingiere en grandes cantidades. La especia contiene un compuesto llamado miristicina, que posee propiedades alucinógenas y puede provocar una afección conocida como intoxicación por nuez moscada. Los síntomas de la intoxicación por nuez moscada pueden abarcar náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En casos más graves, las personas pueden experimentar síntomas neurológicos como alucinaciones y ansiedad, y una profunda sensación de fatalidad inminente. En casos extremos, el consumo de dosis elevadas puede provocar convulsiones, fallos orgánicos e incluso resultar mortal. La cantidad de nuez moscada necesaria para desencadenar estos síntomas puede variar de una persona a otra, pero en general se estima en unas 2 o 3 cucharaditas para la mayoría de los adultos. Incluso cantidades más pequeñas pueden plantear problemas para los niños o los animales domésticos. En los casos de intoxicación por nuez moscada, el tratamiento se centra principalmente en abordar los síntomas, ya que no existe un antídoto específico. Las intervenciones pueden incluir la administración de carbón activado para absorber la toxina, la administración de líquidos intravenosos para la hidratación y el empleo de medicamentos para controlar síntomas como las náuseas y las convulsiones. Teniendo en cuenta estos riesgos, es crucial utilizar la nuez moscada con moderación y guardarla fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Aunque pueda parecer una especia inocua y corriente, la nuez moscada es una sustancia potente que exige una manipulación cuidadosa, lo que pone de relieve el principio de que incluso los alimentos cotidianos pueden volverse peligrosos si se utilizan mal. Hot dogs. Los hot dogs, el tentempié americano por excelencia y un recurso para comidas rápidas y fáciles. Pero he aquí algo de lo que quizá no se haya dado cuenta. Los perritos calientes pueden ser peligrosos. Ahora bien, no son peligrosos del mismo modo que, por ejemplo, un pez globo japonés, que puede ser tóxico si no se prepara correctamente. El peligro más importante que plantean los perritos calientes no se debe a las toxinas, sino a su forma perfecta para convertirse en un peligro de asfixia, especialmente para los niños. Los pediatras del Centro Infantil Johns Hopkins han estudiado de cerca los perritos calientes y sus investigaciones sugieren que son actualmente la causa más común de incidentes de atragantamiento relacionados con la alimentación en niños menores de 3 años. Les siguen los caramelos duros, las uvas y los frutos secos. Sorprendentemente, al menos el 17% de los casos de atragantamiento tienen que ver con los perritos calientes, con los caramelos duros en un 10%, las uvas en un 9% y los frutos secos en un 8%. El riesgo asociado a los perritos calientes radica en su tamaño y consistencia. Pueden obstruir fácilmente las vías respiratorias de un niño, impidiendo el paso del aire. Dado que los niños pequeños son muy activos y aún no poseen una dentadura completa para masticar y triturar correctamente, son especialmente vulnerables a los atragantamientos, sobre todo hasta los 3 años. Así pues, aunque los perritos calientes son una golosina muy apreciada, es crucial extremar las precauciones cuando se los sirva a los niños pequeños. ¿Consume alguno de estos alimentos de forma habitual y era consciente de sus riesgos potenciales? No dude en compartir su opinión en la sección de comentarios. Atún enlatado. Ahora, la siguiente entrada es muy parecida a la anterior, por todas las razones equivocadas, miles, porque se ha demostrado que algo que alguna vez fue declarado bueno y saludable para consumir es todo menos eso, porque el atún enlatado se ha descubierto que contiene metales potencialmente peligrosos, específicamente mercurio, arsénico, plomo y estaño, entre otros. Ahora bien, si bien es cierto que su cuerpo puede manejar ciertos metales en el sentido natural, eso no significa que pueda manejar todos los metales. Como acabo de señalar, el arsénico es algo que no desea que esté cerca de su sistema, y tanto el mercurio como el plomo son igual de malos. Pero ¿quién tiene la culpa de que esto ocurra en el pescado que comemos? Bueno, somos tú y yo y todos tus conocidos, porque la razón por la que estos peces se están contaminando tanto con metales es porque, para empezar, nadan en aguas que están contaminadas con metales y con el tiempo los absorben y se los comen. Para ser claros, no solo una marca está infectada. En un estudio de más de 15 marcas de atún enlatado, se descubrió que todos contenían estos metales. McNuggets de pollo. Ahora me dirijo a un lugar que a veces está lleno de tanta controversia que muchos se preguntan cómo sigue existiendo. Hablo, por supuesto, como el bastión del infierno que se conoce como McDonald's. Pero ¿por qué tus máquinas de helado siempre están rotas, McDonald's? Todos queremos saber.
Lamentablemente, sin embargo, no estoy aquí para alborotar por eso en particular, sino más bien para hablar sobre uno de los platos más famosos, el McNugget de pollo. Esto se debe a que este pollo ha estado en el menú durante bastante tiempo y es extremadamente popular entre la gente, lo que demuestra que no saben exactamente qué contienen. Verás, el pollo, bueno, no es 100% pollo, es más como el 50%. Y el resto de los ingredientes, bueno, son sintéticos, muchos ingredientes que ni tú ni yo podemos pronunciar. Y esas cosas se usan en artículos como plastilina e implantes mamarios. Hay muchos chistes que podría hacer. Pero, obviamente, McDonald's ha negado rotundamente que haya algún problema con el pollo. ¿Pero querrías correr ese riesgo? Quizás tengas que preguntarte eso cuando muerdas sus pepitas mejoradas. Anticongelante. Ahora bien, no estoy diciendo que la gente beba o consuma anticongelante abiertamente. Eso está en tu auto. Eso sería 100% fatal en la dosis correcta. Y no deberías hacer eso bajo ninguna circunstancia. Dicho esto, eso no significa que las personas no estén ingiriendo una cierta cantidad de anticongelante sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo en su helado de postre favorito. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, es simple. Se trata de conseguir la primicia perfecta. Si haces helado casero y lo pones en el congelador, hará exactamente lo que piensas y luego se congelará. Por eso hay que dejarlo morir. Pero muchas marcas de helados de las tiendas no tienen ese problema. Tu helado estará listo para servir en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, eso se debe a que se sabe que las marcas de las tiendas ponen anticongelante en el helado, pero no está en la lista de ingredientes. Puede que estés llorando. Eso es porque no va a ser así. Se define como un ingrediente estándar de la industria y, por lo tanto, no es necesario que aparezca en la etiqueta. Leche sin pasteurizar. La leche, para muchas personas, es la columna vertebral de lo que comen, beben y consumen. Se puede encontrar en todo tipo de productos, ya sean naturales o mixtos. Y muchas personas incluso tienen sus favoritos personales, como 2% descremado, bajo en grasa y vitamina D mía, pero para la mayoría, la idea de beber leche cruda o sin pasteurizar es francamente ridícula porque saben que es peligrosa. ¿Pero por qué es eso? Bueno, si bien puede parecer leche normal, en realidad puede albergar algunas cosas muy peligrosas que, en el lapso de 20 años, según los CDC, causaron 1.909 enfermedades y 144 hospitalizaciones porque bebieron leche que no estaba completamente procesada. La clave aquí es que la leche cruda contiene bacterias. Están en serios problemas. Esto se aplica especialmente a aquellos con un sistema inmunológico muy débil. Pero imagínense que se utiliza leche cruda para productos que se envían a todo el mundo. Potencialmente, eso podría ser una mala noticia. Y sin embargo, la gente todavía lo bebe, incluyéndome a mí. Hot dogs. Voy a terminar esto con una nota un poco divertida porque, si bien no es exactamente gracioso que la gente casi pueda morir por comerse un hot dog, es sinceramente un poco gracioso que la gente no piense en ello antes de intentar atiborrarse de ellos. Porque considera que los hot dogs son la principal causa de atragantamiento con la comida en niños menores de 3 años. Los hot dogs son un tipo de alimento que la gente de todo el mundo consume de una forma u otra, especialmente en Estados Unidos, donde el hot dog simboliza ser cocinado para un juego deportivo, ser asado a la parrilla, etc. Sin embargo, el problema es que tanto para los adultos como para los niños representan un grave peligro de asfixia porque no los muerden o mastican lo suficiente y luego pueden quedarse alojados en la garganta. Las investigaciones muestran que los hot dogs son la principal causa de asfixia relacionada con la comida en niños menores de 3 años. Y esto no dice nada de los idiotas que intentan imitar a esos campeones de comer perritos calientes de la televisión y realmente no consideran la técnica que utilizan para asegurarse de no ahogarse con ellos. Entonces, después de todo eso, ¿todavía quieres una salchicha grande y deliciosa? Bueno, está bien.